Después de escuchar esa indignante historia de acoso laboral en el episodio pasado, probablemente todos estamos llenos de dudas. ¿Qué debió hacer nuestra protagonista desde el primer día de recibir violencia? ¿Cuál era la mejor forma de afrontar esa situación? ¿Con quién debió acudir para pedir ayuda? ¿Qué instancias gubernamentales debieron ayudarla? Y más importante aún, ¿qué pasos debería seguir cualquier persona en caso de identificarse y estar viviendo una situación similar? Hoy charlaremos con un especialista sobre todas estas dudas y sobre todo las mejores prácticas a seguir ante un problema de esta magnitud en tu trabajo. Así que, comenzamos. Esta es una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia, pero ayuda. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de No es terapia, pero ayuda, el podcast de Fundación en Movimiento. Soy Isabel Portillo y como en cada episodio me acompaña Nimsi Cisneros. Hola Nimsi. Hola Isa, qué gusto. Estamos en esta segunda temporada. Ha empezado con todo. Definitivamente con nuevos temas, nuevos invitados. Y hablando de eso, queremos poner en contexto qué pasó en el episodio anterior, donde escuchamos un testimonio muy fuerte y también muy valiente sobre una experiencia de mobbing. Fue una historia que nos permitió entender más de cerca el dolor, el desgaste y las huellas que puede dejar esta forma de violencia cuando no se nombra ni se atiende a tiempo. Que por cierto, si no lo han escuchado, los invitamos a que lo hagan terminando este episodio. Así es, Isa, bastante conmovedor el testimonio, que por cierto, a fin de proteger su identidad, en este episodio la vamos a llamar María. Y pues bueno, una de las cosas que me pareció bastante fuerte sobre el caso es que sigue permaneciendo en este lugar de trabajo y eso pone sobre la mesa una realidad de muchos trabajadores en México sobre todos esos motivos que nos obligan a seguir manteniéndonos en un lugar tan tóxico que te daña realmente la salud física y mental, porque desde afuera es muy sencillo decir, pues renuncia, salte de ahí, busca otro trabajo, pero la realidad es muchísimo más compleja. Hay personas que sostienen a una familia, que tienen hijos, enfermedades, miedo a no encontrar otro trabajo por la edad, por la falta de oportunidades y que necesitan, no sé, por ejemplo, en el caso de María, conservar el seguro social para garantizar la atención médica a su hija con discapacidad. Y creo que eso lo vuelve todavía más difícil y más doloroso porque no puedes escapar tan fácil de un lugar que te está destruyendo por dentro. Y además, quiero compartirles que he acompañado personalmente este caso. Se ha buscado ayuda, se ha intentado seguir con los protocolos, ¿no? Todo lo que te dicen, que es, bueno, empecemos escalando el caso. María acudió principalmente con su jefe inmediato, que por cierto, resultó ser uno de los generadores de violencia. Acudió a Recursos Humanos, con el sindicato, llamó a la línea telefónica que ofrece esta empresa para reportar casos de violencia en el trabajo. Y de forma interna no pasó nada, no hubo seguimiento por parte de esta empresa y todo se redujo a un simple número de folio y a frases como, pues se va a hacer una investigación, llama en 15 días y a meses de la primera llamada sigue sin haber ninguna resolución. Por otro lado, María acudió a conciliación de la entidad donde se encuentra su centro de trabajo, en donde le indicaron que ahí solamente se interviene cuando hay despidos injustificados o rescisión de contrato. No hay situaciones de mobbing incluidas en estos aspectos. Recordemos que para este caso, María debe de seguir o quiere seguir conservando su empleo, pero con garantías a su bienestar y seguridad. Y una de las cosas que muy pocas personas sabemos es la importancia de documentar todo y sobre todo cómo hacerlo. Tomemos en cuenta que el mobbing u hostigamiento laboral daña principalmente a la salud mental. ¿Cómo se documenta la salud mental? Porque sabemos que no parte de un diagnóstico de un médico general, sino que debe ser por parte de un psiquiatra adscrito a una unidad de seguridad social en la que el trabajador esté dado de alta.
Ahora bien, algo que aprendimos en el acompañamiento a María es que para obtener una incapacidad por enfermedad mental sufrida dentro del espacio de trabajo o provocada por situaciones del trabajo como ansiedad, distimia, depresión, como es su caso, se debe catalogar como riesgo de trabajo y es un médico especializado en salud de trabajo quien llena el dictamen. Al final es quien toma la decisión de evaluar si estos síntomas son riesgo de trabajo o no. Esto solo es un resumen del caso y seguramente como a muchos trabajadores que se encuentran en esta situación nos siguen quedando dudas y por eso nos acompaña el abogado Gerardo Juárez Durán, especialista en materia laboral. Bienvenido, Gerardo. ¿Qué situación tan compleja la del testimonio, no crees? Hola, buenas tardes a todos. Sí, desafortunadamente son temas más comunes de lo que creemos y que aquejan a una parte importante de los trabajadores y que muchas veces no saben cómo actuar ante este tipo de situaciones porque como tú lo dices, muchas veces necesitan el sustento pues, de esa fuente de ingreso, necesitan el seguro social y entonces aquí viene la problemática, qué hacer en estos casos y pues aquí estamos para dar nuestro punto de vista legal. Muchas gracias, Gerardo. Quisiera empezar preguntándote qué de lo que escuchamos son consideradas manifestaciones de acoso u hostigamiento laboral y qué no, y sobre todo ante la ley. Claro, esa es una excelente pregunta, empezar a identificar qué es este moving y qué no es este moving. Eh, Nosotros como abogados nos tenemos que regir por lineamientos, por normatividades. La verdad es de que estos conceptos son relativamente nuevos en nuestra cultura jurídica, incluso en nuestra sociedad, me atrevo a decir. Pero pues, afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido eh, conceptos legales, por llamarlos de alguna manera, para que nosotros como abogados podemos entender, nosotros y además las autoridades, vamos a entender qué se entiende por este mobbing o acoso laboral. Entonces me voy a permitir leer muy brevemente este concepto que ya determinó la Suprema Corte de Justicia. El acoso laboral o mobbing, dice, es una conducta que se presenta dentro de una relación laboral con el objeto de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocionalmente o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o satisfacer la necesidad que suele presentar el hostigador de agredir, controlar o destruir. Se presenta sistemáticamente a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral, de forma que un acto aislado no puede constituir acoso ante la falta de continuidad en la agresión en contra de algún empleado o jefe de los mismos. En sentido concreto, esto es el mobbing o acoso laboral. Dice, son actos que tienden a intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocionalmente e intelectualmente una víctima. Ahora, no obstante, tenemos esta definición legal, aquí viene el terreno de lo subjetivo, ¿no? Para mí, ¿qué son qué son estos verbos que ahí están, ¿no? Eh, Desde mi punto de vista, y ya viéndolo como un abogado postulante, creo que hay que identificar esa línea delgada. ¿En qué momento esta exigencia laboral se vuelve ya un acoso? ¿Sale? La misma tesis que les acabo de leer es clara. Un acto aislado no es moving. Tiene que ser reiterado. Ahí hay un requisito que es claro. ¿Sale? Y a partir de ahí definir, ¿sabe? Ok, este acto ya está afectándome a mí como trabajador. Vamos a entrar a otro aspecto. Cada uno de nosotros tenemos niveles de tolerancia distintos. Yo puedo estar aguantando que me estén gritoneando, gente que no, y demás. Todos somos distintos. Y aquí es donde tiene que entrar un poquito el tema de la psicología en lo que nosotros hacemos. ¿Sale? En un juicio sería permitido una terapia psicológica para efecto de que demostrar desde un punto de vista científico si algo que para mí no es moving, para ti sí lo es. Y entonces, desde un punto de vista no subjetivo, no mío, no tuyo, no de Isabel, nos pueda decir un experto si entra en esta descripción legal. Entonces, aquí vamos de la manita.
con un psicólogo. ¿Por qué? Porque es el que nos va a dar la pauta. ¿Por qué? Porque incluso si tenemos un juez bastante estricto, protector, cualquier cosa pudiera ser moving. Pero si estamos por el otro lado con un juez de la vieja escuela, no cualquier cosa va a ser moving, va a querer un acto ya bastante fuerte o determinado. Entonces, tenemos ahí la definición legal, nos da una guía, no es suficiente. ¿Por qué? Porque pues, esas palabras hay que aterrizarlas. Nosotros como abogados, cuando nos es insuficiente y no es claro, ¿por qué? Porque pues esto no es una ciencia exacta, nosotros hacemos ciencias sociales, 2 más 2 no son 4 acá. Entonces, para eso es que viene la ayuda de un profesional, que es un psicólogo. Pero ojo, yo le estoy hablando de esto en un juicio. Hay etapas previas a un juicio. Fíjate que ahorita se me viene una pregunta con lo que estabas diciendo del aguante, vamos a llamarla así, de las personas, ¿no? Ante este tipo de acoso. En el episodio, María mencionaba que a ella una de las cosas que se arrepentía era de no haber actuado antes, ¿no? De haber puesto como, pues sí, acciones legales ante esta situación. Entonces, ¿cuándo consideras tú que sería un momento adecuado para que una persona que ya está siendo maltratada, como nos lo acabas de describir, pueda hacer algo o sí, pueda hacer algo? Aquí es un acto, es una serie de actos, ¿sale? Desde mi punto de vista, tenemos que intentar documentarlos en la medida de lo posible. Ok. Cada centro de trabajo es diferente. En mi oficina, por ejemplo, ocupamos mucho el correo electrónico. Desde ahí es posible ir documentando esta serie de actos tendientes a algo. Yo creo que en cualquier centro de trabajo o en muchos se ocupa el WhatsApp. Entonces, creo que la ventaja de estos días es que eh, ya todo lo que hacemos, pues creo que deja huella o deja una evidencia, o es muy fácil documentar cualquier situación. Aquí yo con mi celular en este momento puedo documentar algo en vivo, ¿no? Entonces, de manera sutil, sin generar una problemática, porque tampoco se trata de generar todavía un problema cuando este problema está en proceso, hay que intentar documentar estos actos. Ahora, la pregunta concreta, ¿en qué momento acudir? En cualquier empresa, la primera instancia debería ser nuestro jefe directo, en cualquier centro de trabajo. Y por encima del jefe directo normalmente pues, están recursos humanos. Y por encima puede haber un director general. No hay que... Yo les hago una recomendación a mis clientes trabajadores. Vayamos paso a paso, ¿sale? Primero, hacer notar esta situación al jefe directo, ¿sale? Y después, si este jefe directo nos ignora, nos hace ir a recursos humanos. Y así sucesivamente. De repente ya es difícil hablar con un director general. Eh, hay empresas que son ya muy grandes y es complicado, pero en ese momento, ya cuando el problema escapa del jefe directo y recursos humanos, creo que ya es el momento yo recomiendo mandar un correo electrónico. Oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, está pasando lo otro. Un punto aquí importante es de que tenemos que a esto darle certeza, que para nosotros como abogados la certeza es modo, tiempo y lugar. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Qué pasó? ¿Sale? Es una especie de historia. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un antecedente importante para un eventual problema, además de que uno ante la empresa ya está dejando evidencia de este problema, por llamarlo de alguna manera. Entonces es lo que yo recomiendo. Del concepto que nos acabas de leer de mobbing y también el que nos compartes tú desde tu experiencia de trabajo, ¿consideras que el caso de María sí se puede considerar mobbing o todavía le faltan ciertas características o cumplir ciertas funcionalidades para ser considerado mobbing? No, yo creo que ese asunto que se comentaba, yo creo que ya encuadra en el tema del mobbing. Aquí el tema es la burocracia. Creo que muchas veces el mismo sistema no permite que estos actos irregulares sean investigados o se les den el cauce correcto. Como ustedes lo decían, uno va a un centro de conciliación laboral y lo que ellos ven son despidos. O sea, estas cuestiones que no son novedosas, desafortunadamente la autoridad
de primer contacto, que sería un centro de conciliación laboral, no está acostumbrado a verlas. Y desde ahí entonces no es que no haya mobbing, es que el trabajador siente que ante el rechazo no se actualiza su problema. Y entonces, reitero, el acto, el acoso laboral existe. El problema es de que no se le da el tratamiento en el primer contacto adecuado. Y ahí se establece una barrera y pues, incluso revictimiza a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque siente el rechazo por parte de la misma autoridad que en teoría debería estar para ayudarla. Y en este caso de María, por ejemplo, que nos estabas mencionando que hay que guardar evidencias, ¿qué tipo de evidencias se podrían guardar en esos casos en donde no se utiliza, por ejemplo, el correo o WhatsApp? Sí, a veces yo les doy una recomendación, no, pues intentemos grabar, ¿no? De repente hay lugares ya tan controlados que no dejan entrar con celular. Aquí, afortunadamente, la ley también nos apoya. Y en el caso de la afectada que se habla en concreto, a ella le beneficia su género y su edad. ¿Por qué? Porque ante un escrutinio judicial, ante un análisis de un juez, se debe tomar al caso concreto ciertos aspectos, como el que ustedes dicen, a ver, pues eso no está por correo electrónico, o sea, no nos van a prestar las cámaras de video para que vean qué es lo que pasa. No, entonces aquí nosotros decimos el estándar probatorio tiene que ser un estándar probatorio atenuado. ¿Qué significa? Voy a hacer un ejemplo tal vez muy exagerado y que puede ser que no venga tanto al caso, pero en los delitos de índole sexual. En un análisis de un delito de esa naturaleza sexual, se toma en consideración con una fuerza muy alta el testimonio de la víctima. ¿Por qué? Porque obviamente no va a haber evidencias. Regresando a nuestro ejemplo, este tipo de comportamientos ante un juez con determinado conocimiento de estas cuestiones que estamos platicando y donde ya debería entrar, por ejemplo, la perspectiva de género, eh, debe tomar en consideración lo siguiente, que la trabajadora no va a tener una prueba idónea, la trabajadora no va a tener una prueba plena, sino es a través de ciertas presunciones que va a ser que él tiene que juzgar. Entonces, en el caso concreto, ¿qué se necesita? El testimonio de la persona, que sea verosímil, modo, tiempo y lugar, les decía hace un momento, y que si se puede relacionar con otra cosa, un dictamen médico, que sí, no necesariamente tiene que ser del IMSS, pero puede allegarse de un dictamen particular, de un testimonio de un compañero o un ex compañero, porque un compañero probablemente no va a querer declarar. Una parte del testimonio nos menciona la trabajadora que sí sufrió de acoso sexual, pero lo cuenta como si hubiera sido, bueno, una situación más o menos, porque los motivos que te obligan a mantenerte en el trabajo te hacen incluso no darte cuenta en qué momento ya está sobrepasando el juego entre compañeros y en qué momento ya que te estén tocando aquí, que te estén pasando por tal lado, que ya estén ejerciendo cierta presión. En esos casos, se sanciona al trabajador, a la empresa, a ambos. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Aquí, digamos que hay dos consecuencias. Una, para el trabajador, incluso sea hombre o mujer que comete este acto. En contra de ese trabajador, ¿quién es la persona que debe sancionarlo? En el derecho privado, que es el derecho del trabajo, pues es el patrón, que es la persona que es su superior. Aquí el patrón, al saber de este comportamiento, tendrá que hacer una investigación y sancionar en función de la gravedad del acto. Ahora, desde el otro punto de vista, empresa. Si la empresa tolera este tipo de comportamientos entre sus colaboradores, puede incurrir en multas. Entonces, ambas partes, o en este caso empresa y trabajador agresor, por llamarlo de alguna manera, ambos tienen una consecuencia. Entonces, esa es la importancia de identificar, bueno, primero de prevenir, pues de identificarlos y ya, pues en el último paso, pues de corregir, ¿no? Pero tanto empresa como empleado, ahí tienen una consecuencia. Y fuera del ámbito de las empresas o así que nos estabas mencionando, ¿no? Recursos humanos, bueno, jefe, recursos humanos, directivos, así, etcétera.
Fuera de ellos, ¿qué instituciones deberían ayudar? Hay varias instancias, pero desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos, que creo que es la vía idónea, que es el derecho laboral, ir a un centro de conciliación laboral. ¿Para qué? Y aquí viene lo importante. ¿Para qué va? ¿Qué es lo que va a pedir un trabajador ahí? Hay una idea, unas tesis aisladas que son para nosotros criterios no vinculantes, pero que ya son ideas que podemos retomar, que establecen que el trabajador bajo este tipo de problemáticas puede pedir el tener una relación laboral sana, por llamarlo de alguna manera, en protección a su derecho al trabajo digno, a estabilidad en el empleo. Y suena absurdo, ¿no? Es ir a acusarse con alguien para decirle, oye, es que yo no quiero irme, quiero que me traten bien. Ya existen criterios recientes que permiten eso al trabajador. Entonces el trabajador tendría derecho a eso, a ir a un centro de conciliación laboral y decir, oye, está pasando esto, estoy sufriendo moving. Normalmente el centro de conciliación le va a proponer, ok, vas a rescindir tu contrato de trabajo porque te tratan mal. No, pero aquí al contrario, yo quiero mantener mi empleo, pero lo que quiero es que me traten bien. Entonces, estas son ideas relativamente nuevas que el trabajador puede hacer uso de ellas. El centro de conciliación laboral es el primer paso fuera de la empresa para iniciar cualquier procedimiento de índole laboral. Hay ciertas excepciones, en el caso, por ejemplo, del acoso sexual, mujeres embarazadas, etcétera, pero si no encuadramos algunas excepciones, nosotros tenemos que ir a un centro de conciliación laboral. Los centros de conciliación laboral podemos dividirlos en dos, federales y estatales o locales, que dependen de una entidad federativa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sé si tengo que ir a un centro de conciliación laboral federal o un centro de conciliación estatal de mi entidad federativa? En función a lo que se dedique mi empresa. Si la empresa tiene que ver con industria, es federal. Eso se puede buscar en Google, no tiene tanto problema. Y si no tiene que ver con la industria, es local. En este caso, cualquier tienda de autoservicio que no es industria, es local. Ahí es donde tenemos que ir. Ok, estoy ya en conciliación, en el centro de conciliación laboral. Quiero que me respeten. ¿Qué me pedirían ahí para que eso se lleve a cabo? El centro de conciliación laboral lo que va a pedir es una identificación oficial. De hecho, es el único documento que nos va a pedir y es el indispensable. En original, credencial de lector, pasaporte. En algunos lugares podrían aceptar una licencia. Solamente nos va a pedir eso. De repente veo que hay gente que se preocupa, que dice, pero es que no tengo pruebas. No necesitamos pruebas. Las pruebas nos preocuparemos más adelante. Claro, si podemos empezarlas a recopilar desde antes, pues qué mejor, ¿no? Pero pues hay gente que pues ya viene aquí con el problema encima y ya está fuera o ya no puede hacer mucho. Entonces, no nos preocupemos por las pruebas, no en ese momento. El centro de conciliación laboral es una instancia no probatoria, que significa que ahí no van a valorar nuestras pruebas. Entonces, solamente necesitamos nuestra credencial de elector, nuestro pasaporte, nuestra licencia, las cédulas profesionales ya no las están aceptando y de ahí es una toma de datos, nombre de tu patrón, domicilio de tu patrón, antigüedad, jornada, salario, actividades, problemática. Eso es lo que va a pasar. Seamos claros, existe esta instancia, el Centro de Conciliación Laboral, la cual, según nuestro especialista, es la encargada de atender y resolver de forma oportuna este tipo de casos. Y suena sospechosamente atractivo pensar que llegaremos solo con nuestra credencial de elector y nuestra historia para recibir un trato justo y una resolución digna. Pero la realidad de las instituciones que imparten, o por lo menos intentan procurar justicia en nuestro país, es dramáticamente desoladora. Por eso es importante ser brutalmente honestos y conocer todos los obstáculos a los que nos vamos a enfrentar cuando acudamos a solicitar apoyo en un centro de conciliación laboral. Negación del servicio, revictimización, estigmatización con nuestros jefes o con la empresa o incluso con el resto del mercado laboral en el que nos desenvolvemos. De todo eso charlaremos en el siguiente episodio de No es Terapia,
pero ayuda. Todos los comentarios emitidos en este podcast son responsabilidad de quien lo dice y no de Fundación En Movimiento. Esta fue una conversación real sobre todo lo que está pasando en torno al acoso escolar. Porque hablarlo no es terapia.